Queridos hermanos, estamos celebrando la Ascensión del Señor, una fiesta muy antigua en la Iglesia, por eso en los textos de la misa tienen también oraciones para la víspera. Y esto no quiere decir que la comunidad cristiana reflexionó mucho en torno a este evento que de alguna manera es casi la coronación de la Pascua. Hace 40 días, el jueves técnicamente, tendríamos que haber celebrado la solemnidad de la Anunciación, pero como esa solemnidad también es precepto y en la mayor parte de los países no hay un feriado correspondiente, entonces habitualmente se pasa a este domingo, que sería el séptimo domingo de la Pascua. Se traslada esa solemnidad de la Ascensión de Jesús. Esa solemnidad que antiguamente tenía el gesto hasta el año 1969, que después del Evangelio se apagaba el cirio. Muchos curas después lo siguieron haciendo, pero lo cierto es que el misal de Pablo VI, que es el que nosotros utilizamos, nos dice que el cirio pascual se enciende hasta el domingo de Pentecostés y que terminado el domingo de Pentecostés vuelve al lugar habitual, si hay pila bautismal cerca de la pila bautismal, o si no, el cirio se guarda para usarlo en la confirmación o para usarlo en alguna exequia. Es el signo de nuestro bautismo, de la luz pascual, es el signo de la fe, es el signo de la resurrección. A veces en la liturgia uno minimaliza las cosas. A mí, miren por dónde, como en la pandemia las cosas tienen que estar más privadas, más encerradas, a mí se me ocurrió que voy a usar incienso todos los domingos de Pascua, o que los días de cada día uso la plegaria 3 y hoy voy a usar la plegaria 1. ¿Por qué minimizar? Y es cierto que basta la misa celebrar con un solo cirio, pero habitualmente usamos dos, porque los cirios en la misa, las velitas que ponemos en el altar, son signos de la oración de la gente, y por eso en las ceremonias solemnes en las parroquias se utilizaban habitualmente 6 cirios para la misa, y cuando viene el obispo se utilizan 7, por las 7 iglesias del Apocalipsis que se escribe a esas 7 iglesias, y es como el signo, el 7 de la totalidad. Por eso cuando la misa la celebra un sucesor de los apóstoles, cuando se puede y es factible en las comunidades, en el altar, sobre el altar hay 7 velas, o al costado del altar según donde se ponga. Son signos que evocan la realidad de los sacramentos, de la presencia humana de Jesús en la Iglesia y de una presencia humana de Jesús resucitado que asciende al cielo pero continúa. Fíjense que en el Evangelio Jesús siempre huye de la expresión poder, tanto aplicada así como cuando no la cuestiona también, por ejemplo, el poder del César. ¿Se acuerdan cuando está frente a Pilatos, que Pilatos le dice: no me contestas, no sabes que yo tengo poder para liberarte o para matarte? Y Jesús le dice: no tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. El único poder real, el único poder verdadero es el poder de Dios. Uno puede tener algún tipo de ascendiente sobre el otro, uno puede amenazarlo con perder algo, uno puede amenazarlo con la cárcel, uno puede amenazar al otro con la muerte, pero uno técnicamente no tiene poder sobre las cosas, ni sobre la propia vida hay poder, solamente Dios tiene poder. Y hoy sí, en el Evangelio que nos toca en este ciclo A, Mateo, Jesús dice: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Pero el poder de Dios, el poder de hacer hijos de Dios, vayan y bauticen y prediquen. Ese es el poder que tenemos los cristianos, bautizar y predicar. Fíjense que ni siquiera dice celebren la misa, confiesen, casen, ordenen. No, bauticen. Tenemos el poder de ser, que lo dice el prólogo de San Juan y que lo meditamos al inicio del misterio de la Encarnación, de la Navidad. El Verbo se hizo carne. Les dio el poder, dice el prólogo de San Juan, de llegar a ser hijos de Dios. Ese es el gran poder de la fe y ese es el gran poder que queda en evidencia en la ascensión de Jesús a la espera del Espíritu, que nos enseña toda la verdad
y que nos acompaña. ¿Por qué? Porque el único poder que transforma es el poder de Dios, pero esa transformación Dios quiere que se haga en la libertad. Nosotros tenemos que querer, nosotros tenemos que abrirnos, nosotros tenemos que vivir, sentirnos y actuar como verdaderos hijos de Dios. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ese es el testamento de Jesús. Y la promesa de Jesús: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. La ascensión no es que Jesús se aleja, sino que Jesús queda en nuestra vida respetando nuestra libertad. Y en la medida que nosotros más libre y convencidamente lo asumimos y lo anunciamos, tanto más Él se manifiesta en el mundo y se manifiesta en la realidad de la existencia de cada uno de nosotros. Como va a decir el prefacio de la misa, Jesús asciende a los cielos no para alejarse de nuestra humilde condición humana, que asumió, que vivió, que sufrió, que entregó, sino para que tengamos la certeza de que lo seguiremos a donde Él mismo nos precedió. La última palabra para nosotros es el cielo. La última palabra es formar la universal familia en torno a Dios, que es nuestro Padre. Sintamos esa esperanza. La fiesta de la Ascensión del Señor es una fiesta que nos abre a la esperanza, y ese ascender al Padre y esa promesa del Espíritu y la presencia de Él hasta el fin del mundo hace que tengamos la certeza de que podemos estar en comunión con Dios. La Iglesia celebra este fin de semana la jornada de las comunicaciones sociales. Esta es la 54 semanas, hace 54 años que la Iglesia en este día de la Ascensión celebra las jornadas de las comunicaciones. Hoy las comunicaciones, estamos muy comunicados, pero estamos relacionados. Fíjense los chicos, ahora estamos en cuarentena, el teléfono por ahí salva a más de uno, porque en vez de estar peleándose, por ahí está mirando el teléfono, o en vez de estar sabiendo qué hacer, está mirando el teléfono o la computadora. Pero también en tiempos de paz, cuando no hay cuarentena, ustedes van a un restaurante y dicen: ¿y esta gente para qué vino a comer juntas? Y cada una está viendo su teléfono, se hubiera quedado en su casa y se ahorraba unos cuantos pesos, ¿no es cierto? Las comunicaciones, estamos comunicados, pero estamos relacionados. Por eso es importante en esta jornada de la Iglesia pensar, y en este tiempo yo diría también de cuarentena, de pandemia, son palabras que las tomo con pinza, porque uno dice pandemia. ¿Qué quiere decir pandemia? Que el virus está en muchos países. No quiere decir que el virus nos está corriendo a todos con una cuchilla para matarnos en cualquier momento. ¿Y tenemos que hacer cuarentena? Claro que tenemos que hacer cuarentena, porque sobre todo si el virus crece exponencialmente y de una manera desmedida, además de que puede causar muchas muertes, ciertamente puede hacer colapsar los servicios sanitarios. Pero eso no quiere decir que estemos temerosos o que veamos, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Como el virus que está con un cuchillo esperándonos atrás de cada puerta. Hay que cuidarnos, hay que hacer lo que tenemos que hacer, pero siempre también con confianza, con esperanza, y sabiendo que en este tiempo también Dios nos está pidiendo algo. Y en este día, entre todas las cosas que podemos pensar que Dios nos está pidiendo, también preguntémonos cómo estamos con la comunicación, cómo nos comunicamos con los otros, cómo me comunico conmigo mismo. ¿Me miro al espejo y me saco la lengua o me entiendo? ¿Me doy la razón en todo o soy también un poquito crítico? Porque la vida tiene que ser así, tiene que ser un balance. No me puedo dar la razón en todo, no me puedo criticar en todo, porque una u otra cosa no me lleva al bien. ¿Cómo me llevo con el prójimo? ¿Cómo me llevo con Dios? Las relaciones, cuidemos las relaciones. Ahora medio como que según en qué circunstancia estemos, estamos obligados a ellas.
pero que hagamos de una manera madura, que tratemos de aprender, que tratemos de sacar provecho, que tratemos de limar asperezas, que tratemos de aprender a convivir y sobre todo siempre que tratemos de aprender a escuchar la voz de Dios, a recordar que somos hijos del Padre y a tratar de vivir y tratarnos de verdad como hermanos. Nos encomendamos a la oración de toda la Iglesia en este domingo de la Ascensión. Le pedimos al Señor por las necesidades que tengamos, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, y le pedimos al Señor la gracia de tener esperanza, porque el Señor está junto al Padre y nosotros también tenemos un lugar junto al Padre, y Él está siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que así sea.